Mi suegra se robó mi posesión más preciada cuando no quise darle dinero y mi esposa se puso de su lado, pero hice algo como venganza que llevó a que mi suegra cayera muerta de un infarto. Mi suegra es increíblemente exigente, y el hecho de que mi esposa la consienta ha hecho que nuestro matrimonio sea muy difícil en ocasiones. Mi suegra nos ha pedido dinero muchas veces porque se gasta todo lo que tiene, ya que es una acumuladora compulsiva y una adicta a las compras. Su casa está llena de basura, trastos y cosas sin abrir que nunca usa, la casa también está infestada de roedores. Solo tiene una habitación medianamente limpia en todo el edificio, y es el dormitorio principal. Lo ha convertido en una especie de pequeño estudio con un futón para dormir y que utiliza como sofá, un centro de entretenimiento con televisión y streaming, y una cocina improvisada que consiste en el cuarto de baño contiguo, una mini nevera y un microondas. Mi suegra también tiene sobrepeso porque come mucho fuera de casa. Hace poco, mi suegra vino a vernos para pedirme específicamente que le comprara un nuevo smartphone como regalo sin motivo aparente, y se enfadó muchísimo cuando me negué, me refiero a un berrinche como el de un niño. ¿Por qué quería un teléfono nuevo tan de repente? El suyo tenía 2 años, eso es todo. Por lo que yo sé, todavía funcionaba bien, incluso mi mujer lo ha confirmado. Pero mi suegra estaba convencida de que se merecía un teléfono nuevo. Y antes de marcharse, nos gritó que ahora que era una anciana teníamos que mimarla, tiene 53 años. Mi mujer tampoco quería comprarle el teléfono a su madre porque poco antes le había dado dinero para que pagara sus facturas. Tengo una buena colección de llaves antiguas, y me refiero a llaves buenas. Como las de hoteles concretos, las grandes y ornamentadas Sargents, las llaves de latón de los ferrocarriles, las de Reading Hardware, etc. Mi colección en su conjunto debe valer fácilmente entre $2,000 y $3,000, algunas de esas llaves son muy raras. Las guardaba en una vitrina cerrada con llave, pero hace unos días llegué a casa y descubrí que toda mi colección había desaparecido. La vitrina había sido forzada. Revisé las cámaras de seguridad del salón y vi a mi suegra forzando la vitrina con una pequeña palanca, luego metió todas las llaves en un par de cajas que había traído consigo y se marchó con ellas. Llamé a mi suegra inmediatamente y le exigí que me devolviera mi colección. Ella me dijo con indiferencia que ya había vendido toda la colección en una casa de empeños y que había utilizado el dinero para comprarse un teléfono nuevo. Luego dijo que era culpa mía y que había tenido que hacerlo porque yo no le había dado el dinero. Mi mujer parecía estar de mi parte, hasta que dije que iba a llamar a la policía. Me rogó que lo dejara pasar, incluso me sugirió que empezara una nueva colección. Me negué a dejarlo pasar, porque muchas de esas llaves no solo son caras, sino que son irreemplazables. Me llevó 10 años reunir esa colección. Pero mi esposa seguía enfadándose conmigo y diciéndome que lo dejara pasar. Así que esa noche dormí en la habitación de invitados y al día siguiente busqué ayuda en internet, cuando mi mejor amigo me dijo que probara Reddit. Ya había sido un lurker antes, pero crear una cuenta no fue difícil. Mi suegra ya nos había dado problemas en el pasado, pero esta era la primera vez que sabía que nos había robado. Necesitaba ayuda, así que la pedí aquí. Los consejos contundentes finalmente me hicieron darme cuenta de que era el único que mantenía a flote mi matrimonio, y probablemente nunca mejoraría si mi esposa no estaba de mi lado cuando su propia madre me robaba algo irreemplazable. Ahora responderé algunas preguntas rápidas que me hicieron antes. ¿Cómo entró mi suegra en la casa? Mi esposa le dio una llave unilateralmente cuando nos mudamos, por eso. ¿Por qué tenía cámaras de CCTV en la sala de estar? ¿No harías lo mismo si tuvieras algo valioso a la vista allí? ¿Mi suegra consume drogas? No tengo ni idea, siempre ha estado loca. ¿Nos había robado antes la suegra? Que yo sepa, no, y he comprobado todo lo que se me ha ocurrido. ¿Qué tipo de teléfono se compró la suegra? Ni idea, pero probablemente uno de los smartphones más baratos con el dinero que obtuvo vendiendo mis cosas, a menos que lo haya comprado a plazos. ¿Mi esposa ha usado mi dinero para apaciguar a su madre antes? Sí, lo ha hecho. Tenemos cuentas separadas principalmente, pero tenemos una cuenta conjunta con la que pagamos las facturas, así que no se usa para ahorrar. En 2 años de matrimonio, diría que ha ocurrido unas 5 veces. Cada vez que mi esposa sacaba dinero de la cuenta conjunta para su madre, siempre lo reemplazaba en su siguiente día de pago. Aunque, en retrospectiva, creo que solo lo hacía porque sabía que yo nunca lo dejaría pasar, ya que siempre se enfadaba conmigo durante unos días después. Antes estaba en una mala situación matrimonial, pero toda esta situación me ha sacado de ella. ¿Bloquearé mi crédito? Ya lo he hecho. Aunque no estoy seguro de que mi mujer o su madre sean tan estúpidas como para hacer algo así después de que mi suegra fuera arrestada recientemente. He recuperado mi colección y la he escondido en un lugar que ni mi esposa ni mi suegra conocen. Mañana daré más detalles en otra publicación.
Edición, como se sigue mencionando, sí, llamé a la policía, sí, se produjo un arresto, sí, mi esposa pronto será mi ex. Sepan que estoy tomando muchas precauciones en este momento. Volviendo a lo que sucedió ese día, la policía vino y tomó mi declaración poco más de una hora después de que llamé a la línea para casos que no son emergencias. Tenía el vídeo y la documentación de mi colección listos. Y luego había algunos mensajes de texto que me esforcé por obtener de Mil para incitarla a confesar. Quería tantas pruebas como fuera posible para que no pudiera mentir a la policía. Cuando le envié un mensaje exigiéndole que me devolviera mi colección, se rió y me dijo que ni hablar. Incluso se jactó de que pensaba que yo era un yerno patético y que mi colección de llaves era de mal gusto. Le dije que al menos me dijera en qué casa de empeños había vendido las llaves para poder ir a comprarlas y cuánto le habían pagado por ellas. Y la idiota lo admitió todo de inmediato con alegría en un mensaje de texto. Tenía todo lo que necesitaba para la policía incluso antes de que llegaran. Los policías se tomaron todo el asunto más en serio de lo que pensaba. Me preocupaba que lo consideraran un asunto civil, ya que la ladrona era mi suegra y tenía una llave de la casa, pero no tardaron en arrestar a mi suegra. Y la policía fue a la casa de empeños antes de que cerrara para recuperar mi colección, la policía me lo devolvió todo al cabo de un par de días. Y, por el momento, he guardado la colección en un lugar seguro al que nadie puede acceder. La casa de empeños entregó toda la colección de llaves a la policía de inmediato, como si fuera una patata caliente. Aunque examiné minuciosamente todas las llaves importantes que me devolvieron, por lo que puedo ver, están todas, fue un gran alivio. Me tomé unos días libres en el trabajo y apenas dormí durante 2 días debido a esta terrible experiencia. Además, el armario en el que entró mi suegra está prácticamente perdido, ya que destrozó la cerradura y las puertas al forzarla. Por suerte, no era una antigüedad, sino algo que compré de segunda mano por $50, así que tarde o temprano lo llevaré al vertedero. Por sus mensajes anteriores, descubrí que mi suegra vendió toda la colección a la casa de empeños por la friolera de $300, para una colección de cientos de llaves antiguas valoradas en $2,000 o $3,000 en total. Esa cifra tan baja me pareció un puñetazo en el estómago. Probablemente, el prestamista sabía lo valiosa que podía ser la colección en su conjunto. No es que sea como ganar la lotería ni nada por el estilo, pero el dinero es dinero. Especialmente cuando una anciana tonta entra con una caja llena de tesoros. ¿Alguien más oye reír al señor Cangrejo? En fin, se suponía que el coste del reembolso a la tienda corría a cargo de mi suegra, pero mi mujer lo pagó con nuestra cuenta conjunta. Según dijo el propietario de la tienda, mi suegra les dijo que la colección de llaves pertenecía a su difunto marido, y que estaba harta de tener toda la colección guardada en el trastero, así que le creyeron. Pero, para que quede claro, ella no es viuda, su marido se divorció de ella y se marchó del estado hace unos 15 años. Mi suegra vive de la seguridad social y de cupones de alimentos, también organiza ventas de garaje cada pocos meses. Y a menudo nos pedía nuestras latas de refresco y cerveza para poder recuperar el dinero del depósito reciclándolas. Mi suegra no conduce, se desplaza en un scooter eléctrico que remolca un carrito para bicicletas. Vive en una casa que ya ha pagado y no tendría problemas económicos si no gastara más de la cuenta cada mes, y siempre cuenta con que mi mujer le eche una mano cuando se queda corta. Mi mujer y yo tuvimos una gran pelea cuando llegó a casa porque hice que arrestaran a su madre. Pero le dije que ya estaba harto de que ella permitiera el comportamiento tóxico de su madre, le dije que iba a cambiar las cerraduras lo antes posible y que prohibiría la entrada a su madre en la casa. Y también le dije que o bien íbamos a terapia matrimonial o bien consultaría con un abogado sobre mis opciones para separarme. Pensé que mi mujer me suplicaría que no lo hiciera, pero en lugar de eso, me llamó horrible, hizo la maleta y se fue a un motel. Yo me senté en el sofá y la dejé ir, ella parecía estar esperando a que le pidiera que se quedara, pero no lo hice. Por la mañana, me envió un mensaje diciendo que iba a pagar la fianza de su madre y que quería que le transfiriera el dinero para pagarla, ya que yo era el que había hecho que arrestaran a su madre. Cuando le dije que no, lo único que obtuve fue un sarcástico "vaya", y eso fue todo. Poco después, tuve un presentimiento y comprobé el saldo de la cuenta bancaria compartida, y mi esposa había sacado mucho dinero. No estaba seguro de si todo eso era necesario para la fianza, así que más tarde llamé a la casa de empeños. El propietario confirmó que mi esposa había ido y le había devuelto los $300 que él le había pagado a su madre por las llaves. También estaba bastante enfadado y dijo que no quería volver a vernos en su tienda nunca más. Entendí su enfado y, por extraño que parezca, mantuve una larga conversación con este tipo. Ahora entiende que yo no formo parte de la locura. Intenté llamar y enviar mensajes de texto a mi esposa durante horas, pero ella no respondía.
Esa noche logré encontrarla, sabía a qué motel probablemente iría, y acerté, era barato y no estaba lejos. Encontré su coche y luego averigüé en qué habitación estaba, se quedó muy sorprendida al verme cuando abrió la puerta. La confronté por el dinero que había sacado de nuestra cuenta conjunta. Básicamente me dijo que, como me negué a pagar la fianza de su madre después de haber sido yo quien la había hecho arrestar, ella había conseguido el dinero de otra manera. Luego, con aire de suficiencia, me dijo que esta vez no iba a devolver el dinero a la cuenta conjunta y que eso era lo que me merecía, antes de cerrarme la puerta en las narices. Luego me dijo a través de la puerta que llamaría a la policía si no me marchaba. La mirada de satisfacción que me lanzó me recordó a las adolescentes desagradables cuando se salen con la suya, me enfadó mucho. Ya sabía que mi matrimonio estaba prácticamente acabado, pero esa noche me di cuenta de verdad. Me senté un buen rato con unos videojuegos antiguos y una cola para pensar en mi futuro. La casa es alquilada, así que no voy a renovar mi mitad del contrato y pronto empezaré a buscar piso. El último mes del contrato es marzo, pero puede que me vaya antes, dependiendo de lo pronto que encuentre un apartamento. Aún no tenemos hijos, gracias a Dios, así que eso es otra cosa que tengo a mi favor. Al día siguiente cambié las cerraduras de la casa, retiré todo mi dinero de la cuenta bancaria conjunta y cancelé todos los pagos automáticos hacia y desde ella. Me aseguré de sacar solo la cantidad de dinero que había ingresado en la cuenta. Todavía quedaba más que suficiente para cubrir mis gastos y dejar el saldo mínimo requerido en la cuenta. En cualquier caso, el coste de la fianza de mi suegra y el pago a la casa de empeños ahora corría íntegramente a cargo de mi mujer, y no creo que se haya dado cuenta todavía, pero no debería tardar mucho. Ya he visitado a un par de abogados especialistas en divorcios y he elegido al segundo, ya que el primero parecía estar ahí solo por el sueldo. Pronto presentaré los papeles del divorcio. Amaba a mi esposa, pero está claro que ella no me amaba, así que no puedo seguir con ella. Ahora puede quedarse con su madre ladrona y acumuladora para ella sola. Los dos tenemos ingresos muy similares, así que voy a presionar para que sea un divorcio limpio. Esta mujer no me merecía y yo caí en su trampa, ella no quería un marido, quería un seguro médico. Voy a ser claro en esto, no voy a cambiar de opinión sobre el divorcio. Mi futura exmujer puede suplicar y bombardearme con amor todo lo que quiera, si es que se molesta en hacerlo. Nunca he sido su número 1, y no voy a conformarme con ser el número 2 en mi propio matrimonio, se acabó. Edito, sí, le pedí al propietario que me permitiera cambiar las cerraduras. Estuvo totalmente de acuerdo cuando le conté lo que había pasado, solo tuve que enviarle por correo una copia de la nueva llave. No quiere que mi suegra vuelva a tener nunca más una llave de la casa. Actualización un día después, solo porque me pareció gracioso, a partir de ahora me referiré a mi esposa como esposita. Además, sé que parece que estoy publicando demasiado rápido. Pero recuerden que esto comenzó hace unos 10 días y no he perdido tiempo en iniciar el divorcio. No me llevó mucho tiempo encontrar y contratar a un abogado especializado en divorcios, y es muy mala. Parece bastante buena en su trabajo. Me preguntó un par de veces si estaba seguro de querer hacerlo, pero una vez que le expliqué toda mi historia y le mostré algunas pruebas, estuvo de acuerdo conmigo cuando le dije que quería empezar lo antes posible, así que puso todo en marcha. Este divorcio me va a costar caro, pero no me importa, más adelante volveré a reunir mis ahorros como hombre libre. De todos modos, ni siquiera quería alquilar la casa en la que vivo actualmente, mi mujer insistió en ello. Yo habría sido feliz quedándome en nuestro antiguo apartamento, el que compartíamos, hasta que pudiéramos permitirnos comprar una casa juntos, pero es obvio que eso nunca va a suceder. Pagaré mucho menos por un apartamento una vez que nos separemos. Antes de volver a casa, mi mujer pasó unos días en un motel barato cuando sacó a su madre de la cárcel, e incluso amenazó con llamar a la policía cuando fui a verla allí. Cambié las cerraduras con el permiso del propietario mientras mi mujer aún estaba fuera y le envié un mensaje de texto diciéndole que lo había hecho. Pero supongo que no se molestó en mirar, ya que nunca respondió. Así que, al volver a casa, acabó golpeando la puerta y gritándome que la dejara entrar. Me limité a observarla a través de la cámara del timbre y la dejé seguir así un rato, hasta que finalmente cogió el teléfono para llamarme. Yo ya estaba volviendo a casa después de cenar con mi mejor amigo cuando me llamó, y le señalé el mensaje que no se había molestado en leer. Cuando llegué a casa para dejarla entrar, tenía las mejillas hinchadas, los ojos llorosos y la cara roja. Tenía una llave nueva preparada para ella y le dije que si le daba otra copia a su madre, se lo notificaría al propietario, ya que estaban muy enfadados porque le había dado una llave a su madre. No sé qué podría haber hecho el casero, pero fue suficiente para que mi mujer obedeciera por el momento.
Además, de todos modos no voy a vivir aquí mucho más tiempo. Mi suegra sigue creyendo que no ha hecho nada malo y se hace la víctima ante mi mujer cada vez que puede. Ya no le permito venir, por razones obvias, y tanto ella como mi mujer me han llamado monstruo en repetidas ocasiones. Nunca me ha alegrado tanto que mi suegra no tenga amigos, porque entonces les estaría contando su versión enrevesada de la historia para pintarme como un villano, lo sé. Le dijeron cuánto valía aproximadamente mi colección de llaves y a qué tipo de delitos graves se enfrentaba. Aunque mi colección fue de vuelta intacta, es posible que le reduzcan los cargos. Me gustaría pensar que al menos recibirá un castigo adecuado, pero no cuento con que el sistema castigue con todo el peso de la ley a una manipuladora como ella. Como dije en mi anterior publicación, mi mujer también pagó la fianza de su madre y lo que debía a la casa de empeños con dinero de nuestra cuenta bancaria conjunta, y luego me dijo con aire de suficiencia que no me devolvería el dinero. Básicamente, fue una jugada terrible para demostrar su poder y su única forma de intentar cargarme todos los gastos. Desde entonces, he retirado todo lo que tenía en esa cuenta y he cancelado todos los pagos futuros para que ella no pueda gastar mi dinero. Además, he cambiado las contraseñas de prácticamente todo. Mi esposa se enfadó muchísimo conmigo cuando finalmente revisó la cuenta hace un par de días, porque eso significaba que lo que había pagado por la fianza de su madre y el reembolso a la casa de empeños era solo con su dinero, y ahora ya no tenía acceso a mis fondos para complementar los suyos. Simplemente ignoré su rabieta y me fui a la oficina de casa a ver anime en mi ordenador. Ella estuvo golpeando la puerta durante un rato exigiendo que hablara con ella. Yo me quedé callado y me puse los auriculares. Mi esposita me ha pedido repetidamente que retire todos los cargos contra su madre, e incluso me ha dicho que si realmente la amara, no solo dejaría todo esto, sino que también cubriría los gastos. Cuando seguí negándome, se mudó a la habitación de invitados. Primero intentó echarme de la habitación principal, pero le dejé claro que no iba a ceder el dormitorio principal cuando ella era la culpable. Intentó empezar a sacar mis cosas, pero la bloqueé mientras le señalaba con el dedo a la cara y le decía, no, como si le estuviera hablando a un perro. Acabó llorando y diciendo que la estaba humillando, pero no me importó. Luego, para engañarme aún más, me confesó por puro despecho que, hasta que empezó todo este lío, había estado planeando dejar que su madre se mudara con nosotros a tiempo completo debido al estado de su casa, que era un auténtico basurero. Se jactó de que iba a mudarla mientras yo estaba en el trabajo. Le dije que se suponía que éramos socios en igualdad de condiciones antes de que todo esto sucediera, y que estaba harto de sus decisiones unilaterales. Y mientras yo pagara el 50% del alquiler, su madre no viviría aquí, y si lo intentaba, tiraría todas las cosas de su madre inmediatamente. Mi mujer parecía a punto de explotar y se marchó enfadada a tomar una copa y a hablar por teléfono en voz alta con su madre en la cocina. Empecé a sacar sus cosas del dormitorio principal y las dejé en la otra habitación para ella. También he puesto una nueva cerradura en la puerta del dormitorio principal. Le envié los papeles del divorcio a mi mujer a su trabajo, lo que, según ella, la avergonzó mucho delante de sus compañeros, y volvió a enfadarse conmigo cuando llegó a casa. Al parecer, no se tomó en serio mis amenazas de divorcio hasta que tuvo los papeles en sus manos. Dijo que no podía hacer eso, pero le dije que había terminado. Ella dejó muy claro cuál era su postura. Le dije que había aprendido una frase bastante interesante en internet: cuando la gente te muestra quiénes son realmente, créeles. Y ella me ha mostrado claramente quién es en realidad, y no es la mujer de la que me enamoré. Esa mujer desapareció y fue sustituida por una niña de mamá consentida que se niega a comportarse según su edad justo después de casarnos, lo que hace bastante obvio que lo hizo intencionadamente. A estas alturas, no creo que me haya querido nunca, solo mi cartera. No puedo seguir casado con una mujer que me engañó para que me casara con ella. Entonces empezó a gritarme que ella no era una cazafortunas, así que le pregunté si habría estado dispuesta a seguir casada conmigo si yo le hubiera hecho lo mismo. Al principio intentó negarlo, luego miró a su alrededor como si estuviera buscando una respuesta mejor. Luego, como de costumbre, recurrió al gaslighting para desviar la atención, pero yo no me lo tragué. Le dije allí mismo que no iba a renovar el contrato de alquiler de la casa con ella porque no quería vivir con una mujer infantil y malcriada en la que no podía confiar, y que si quería quedarse con la casa, podía empezar un nuevo contrato de alquiler para que se mudara su madre una vez que yo me hubiera ido. Finalmente, fue entonces cuando empezó a llorar de verdad. Dijo que estaba destruyendo nuestra familia y, yo le dije, ¿qué familia? Y le señalé que no tenemos hijos y que su madre es más importante para ella que yo. Entonces me fui. Ella lloró a gritos en la sala durante horas, pero yo la ignoré. Ahora me está dando el tratamiento silencioso más duro y no me mira a los ojos. La verdad es que lo estoy disfrutando, lo que parece enfurecerla aún más.
Como ventaja adicional, advertí a mi actual casero de que mi mujer quería que su madre se mudara con nosotros. Le di todos los detalles que tenía sobre mi suegra, el estado de su casa llena de trastos y lo engañosa que es mi mujer, que es una niña de mamá. Y le advertí que si dejaba que mi suegra viviera en cualquiera de sus propiedades, la convertiría en un desastre total. Me agradeció que se lo contara y ahora no va a dejar que mi mujer renueve el contrato de alquiler por su cuenta si lo intenta. Pronto pondrá el inmueble en venta, mi mujer aún no lo sabe, y probablemente solo habría podido permitirse la casa con la ayuda de su madre. Una cosa más, ayer alguien me advirtió que quitara mi nombre de la cuenta bancaria conjunta para no tener que pagar ningún descubierto. Me lo tomé en serio y fui al banco a hacerlo, solo me llevó unos minutos y el banco está a 10 minutos en coche, ahora todo está bien. Últimamente he estado trabajando desde casa, así que tenía tiempo. Todos los extractos de la cuenta ya estaban impresos y se los había dado a mi abogado, así que puedo lavarme las manos. Edito, no sé si las normas son las mismas en todas partes, pero el banco no tuvo ningún problema en eliminar mi nombre de la cuenta como cofirmante cuando lo solicité. No había deudas en la cuenta y había mucho más que el saldo mínimo. Es probable que el banco se lo haya dicho a mi mujer, pero da igual si lo sabe o no, ya que actualmente no me habla. Actualización 2 días después, permítanme aclarar algunos detalles, me han dicho muchas veces que soy condescendiente, que tergiverso las cosas, que actúo como un idiota, etc. Bueno, aparte de lo exaltado que me puse con todo esto, les contaré las tonterías con las que tuve que lidiar antes de llegar a Reddit. Mi esposa solía actuar de manera muy diferente conmigo durante los 3 años que estuvimos juntos antes de casarnos. Era amable, regañaba a su madre con frecuencia si hacía algo malo y tampoco esperaba que yo la ayudara en nada, actuaba como si fuera perfecta conmigo. Su madre también era mucho más amable y se disculpaba más conmigo antes de que me casara con su hija. Aunque parezca increíble, era una señora bastante dulce, aparte de que era una acumuladora compulsiva, solía sentir mucha simpatía por ella, y esperaba que mejorara. Pero las cosas solo empeoraron después de dar el sí, quiero. En cuanto volvimos de la luna de miel, mi mujer y mi suegra cambiaron mucho. Todo tenía que ser a su manera o nada, y ella y su madre me trataban como al malo por tener una opinión diferente sobre algo. Se aliaban contra mí cuando querían demostrar que yo estaba equivocado, mi mujer se convirtió en una mocosa y se comportaba como una adolescente rebelde en casa. Nuestra vida sexual también se volvió bastante aburrida, en parte porque yo tengo migrañas, pero también porque ella nunca estaba de humor. No habíamos tenido relaciones íntimas en 4 meses antes de que yo publicara aquí en Aita. Yo tengo poco deseo sexual, así que no me molestaba demasiado, pero ella rara vez tomaba la iniciativa a menos que tuviera algo por lo que estar feliz. Mi esposa seguía siendo otra persona fuera de casa, delante de la gente. Solo se quitaba la máscara en casa, una vez que me había atrapado en este matrimonio. Ya he explicado la actitud presumida y malcriada que tuvo hacia mí cuando utilizó nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar la fianza de su madre y reembolsar a la casa de empeños, y luego actuó como si ese dinero fuera de mi mitad de la cuenta. O sobre su actitud presumida al admitir que había estado planeando que su madre viniera a vivir con nosotros sin preguntarme si me parecía bien, no puedo soportarlo más. Ha tomado decisiones unilaterales sobre tantas cosas en los últimos años, incluso darle a mi suegra una llave de repuesto de la casa fue idea suya, y eso es lo que hizo que me robaran mi colección. Y antes de que mi suegra me robara la colección, me callaba y aguantaba los abusos de ambos como el buen chico que querían que fuera. ¿Por qué? Porque creía que estaba enamorado, estaba sumido en una niebla matrimonial, pero entonces la gente de aquí me sacó de ella. Siento como si estuviera casado con una adolescente malcriada que quiere decirme que le mire a la mano si quiero tener una discusión franca sobre cualquier cosa, a menos que estemos en público. Entiendo que este comportamiento le ha sido inculcado profundamente por su madre, pero ella se negó a recibir cualquier tipo de terapia. Si hubiera aceptado la terapia y creído que el terapeuta estaría de acuerdo con ella, sabría que necesita ayuda. Pero su forma de actuar me dice que sabe exactamente lo que está haciendo y que no le importa. Ni siquiera quería la casa en la que vivimos, pero mi mujer se empeñó en ello. Yo quería ahorrar para poder comprar una casa dentro de unos años, pero ella quería estar a la altura de los Jones, y la distancia con su madre no era un factor importante. Aquí soy muy infeliz, por eso me enfadé tanto, y muchos aquí piensan que voy a arrasar con todo, no es así. Podría haber hecho cosas mucho peores, lo único que quiero es salir de esta casa y de este matrimonio. Lamento haberle enviado la notificación a mi mujer a su trabajo, eso fue demasiado, pero es una de las pocas cosas que lamento de esta situación. Y, por favor, no culpes a mi abogada, esa decisión fue solo mía. Quería vengarme y tomé una mala decisión, pero ahora que ya está hecho, no puedo deshacerlo.
Mi mujer sigue sin dirigirme la palabra, y nos comportamos de forma completamente indiferente el uno con el otro. Me parecería bien que siguiera así hasta que me mudara. Actualización 13 días después, el hecho de que tanta gente aquí lo haya predicho también es un poco aterrador, pero solo parece demostrar lo estereotipada que es Esposita. Después de aproximadamente una semana de silencio por su parte, Esposita no pudo aguantar más y empezó a bombardearme con muestras de amor, incluso intentó prepararme la cena y emborracharme. Mientras cocinaba, le dije que no tocaría nada de lo que hubiera preparado. Por un lado, es una cocinera terrible y, por otro, no confío en que no le haya echado algo a la comida. Hizo unas hamburguesas demasiado hechas y no las probé, ni tampoco el alcohol que me ofreció, es decir, la cerveza ya estaba abierta. Ella lloró y dijo que yo era cruel por no comer su comida, y yo le respondí fríamente que era porque ya no podía confiar en ella. Ella replicó que no era como si me hubiera engañado o algo así, le respondí que era como si me hubiera engañado, ya que su madre siempre había sido más importante para ella que yo, el hombre con el que se había casado. No se puede mantener un matrimonio tratando a tu cónyuge como algo secundario. Mi esposa cambió de tema rompiendo a llorar de nuevo y me suplicó que si deteníamos el divorcio, podríamos recibir la terapia matrimonial que yo quería y ella nunca volvería a intentar que su madre viviera con nosotros. Le dije que era demasiado tarde, tuvo su oportunidad y la desperdició por completo. Ya dejó muy claro de qué lado está siempre, en los últimos 2 años no hizo ningún esfuerzo por mejorar, solo actuaba mejor en público. ¿Por qué iba a querer seguir en una relación tan tóxica? Tuvo que responder con sinceridad por una vez y admitió que probablemente me habría dejado si yo le hubiera hecho lo mismo. Pero siguió intentando convencerme de que no me divorciara y de que podríamos arreglar las cosas, tuve que alejarme y volver a la oficina. Mi esposa no se detuvo e incluso intentó iniciar la intimidad varias veces, caminaba mucho por la casa en lencería e incluso con mi favorita, que era un delantal de encaje. No había hecho eso por mí desde nuestra luna de miel, ni siquiera cuando se lo pedí. Intentó tocarme en algunos lugares, pasar sus dedos por mi cabello y arrodillarse para intentar seducirme, no mordí el anzuelo y me mantuve firme. Al final, terminó manipulándome con la frase, no soy lo suficientemente buena, le dije que antes lo era, pero ya no puedo verla así. Mi esposa me dejó solo para emborracharse después de que le dijera eso, y terminó vomitando en la cocina. No me extrañaría que intentara tenderme una trampa o incriminarme en este momento. Incluso cierro la puerta con llave cuando duermo y he instalado una cámara oculta en la habitación. Quiero salir de esta casa, pero no puedo irme hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir. Más tarde, mi esposa redobló sus esfuerzos mientras lloraba, al ver que nada funcionaba conmigo, y me suplicó de nuevo que no siguiera adelante con la separación y el divorcio. Pero ya he encontrado un apartamento que estará disponible a principios o mediados de marzo, también he notificado el cambio a todas las empresas de servicios públicos. Mi mujer ahora está aún más asustada porque tiene que encontrar un apartamento para ella inmediatamente. No me importa dónde vaya a parar, solo estoy feliz de que pronto me libraré de esta casa. También me he asegurado de no decirle dónde está mi próximo apartamento, y ella ya ha intentado sacarme esa información 3 veces. En cuanto mi nuevo apartamento esté listo, empezaré a trasladar mis cosas. Me llevaré la cama de la habitación de invitados cuando me vaya, al fin y al cabo, la pagué yo. Y será más fácil de trasladar, ya que es una cama de matrimonio, y la del dormitorio principal es una cama extra grande. Tengo el sueño ligero, así que es imprescindible tener una cama cómoda. Mi mujer puede quedarse con la mayor parte de los muebles, puede dejárselos al próximo inquilino o venderlos, ya no me importa. El apartamento al que me voy a mudar es de un dormitorio, el inquilino anterior lo dejó en muy mal estado, así que hay que reformarlo. Pero lo elegí específicamente porque no solo el alquiler será mucho más barato que el de la casa, sino que estaré mucho más cerca de mi trabajo. Podría ir andando o en bicicleta al trabajo desde allí, y puede que lo haga. Hace años que no monto en bicicleta porque nunca conseguí que mi mujer lo hiciera, otra cosa más en la que me ha frenado. Así que cuando me mude, una de las primeras cosas que haré será comprarme una bicicleta. Actualización 4 meses después, hace unos meses denuncié de forma anónima a mi suegra por ser una acumuladora compulsiva grave. Alguien aquí comentó que debería denunciar la acumulación compulsiva de mi suegra al jefe de bomberos, y en ese momento decidí hacerlo porque estaba enfadado y quería vengarme de ella por robarme mi colección y hacerme la vida imposible. Mi suegra llevaba acumulando cosas en su casa desde que mi mujer era adolescente, la casa estaba llena hasta los topes de basura podrida y estaba infestada de roedores, de hecho, he visto ratas allí. Llamé al ayuntamiento desde un número que encontré en Google. Al principio pensé que no había servido de nada, ya que pasaron las semanas, pero supongo que alguien lo investigó, porque la casa de mi suegra fue inspeccionada.
Se descubrió que la casa estaba en peor estado de lo que pensaba, no solo era un grave peligro de incendio para sí misma y todo lo que la rodeaba, y estaba infestada de roedores. También había algunos cables eléctricos expuestos, una gotera en el techo que llevaba años sin arreglar y que causaba graves daños por podredumbre y moho negro. El exterior de la casa no parecía tan mal, y estaba en un barrio lleno de casas antiguas que tenían un aspecto similar, probablemente por eso nadie lo denunció hasta que lo hice yo. Mi ex se dio cuenta de que había sido yo quien había denunciado a su madre, por el momento en que se produjo y todo eso. Llegó a casa y me soltó una perorata sobre todo lo que su madre le había contado que había encontrado el inspector y sobre cómo su madre probablemente perdería ahora su casa. Pero era solo cuestión de tiempo que algo así ocurriera, si yo no hubiera denunciado a su madre, alguien más lo habría hecho tarde o temprano. Ella me gritó que era una persona horrible y engañosa, le pregunté si quería ser la olla o la tetera, y luego le recordé todas las razones por las que nos estábamos separando. Acabé perdiendo los nervios y le eché la bronca diciendo que ella había provocado esto al apoyar a su madre. Su actitud de que no importaba que su madre me robara mi irreemplazable colección de llaves maestras, que había tardado una década en reunir, había provocado esto. Y su egoísta toma de decisiones unilateral y su comportamiento malcriado desde que nos casamos causaron esto. Se supone que las parejas deben tomar decisiones juntos, en cambio, ella seguía tomándolas por los dos sin siquiera preguntarme mi opinión. Así que, por una vez, tomé una decisión unilateral y denuncié el acaparamiento de su madre. Lo cual había que denunciar de todos modos, porque es un peligro para ella y para las personas que la rodean. Le dije a mi ex que estaba harto de aguantarlo todo el tiempo y dejar pasar las cosas mientras ellas actuaban como si yo fuera el malo y me pisoteaban. Su madre no obtendría nada más de mí, y tal vez ella no estaría tan loca una vez que ya no viviera en una casa llena de gases de basura podrida, excrementos de roedores y moho negro. Mi ex se marchó lloriqueando y maldiciéndome. Sí, sé que fui demasiado lejos. Me había rebajado a ser tan mezquina como ella, tomé esa decisión porque estaba enfadado, pero no tuve más remedio que mantenerla después de haberla tomado. Su madre acabó exigiendo a mi ex que pagara los gastos de limpieza y restauración de la casa, pero ella no podía permitírselo. Por lo que he oído, mi suegra se enfadó con ella por sus exigencias y le dijo que consiguiera el dinero como fuera. Incluso me exigió a mí que lo pagara, ya que fui yo quien denunció la casa, incluso dijo que me demandaría. Pero mi ex le dijo que no funcionaría, la casa estaba en muy mal estado. Basura podrida, cables expuestos, goteras en el techo, podredumbre y moho negro, nadie debería vivir en eso. Cuando mi ex intentó decirle a su madre que no podía permitirse pagar la limpieza y la renovación de la casa, su madre la atacó como un animal salvaje. La golpeó y arañó varias veces, e intentó arrancarle el pelo. Fue entonces cuando ocurrió, mi suegra sufrió un infarto en ese mismo instante, enfadarse con su hija debió de ser lo que lo provocó. Mi ex llamó al 911 mientras buscaba aspirinas en la casa, pero cuando llegó la ayuda, su madre ya había fallecido. Mi ex llegó a casa acompañada de un agente de policía por alguna razón y estaba completamente furiosa, gritándome por lo que le acababa de pasar a su madre. Dijo que todo era culpa mía, y entre toda su bronca, descubrí que su madre tenía el corazón débil, esa era la verdadera razón por la que estaba incapacitada. El agente tuvo que separarla de mí, y ella cayó sobre el sofá sollozando. Odiaba a mi suegra con toda mi alma, pero no estaba tratando de acabar con su vida, todavía siento una gran culpa por esto. A partir de lo que dijo el policía y de lo que dijo mi ex, reconstruí la historia y más tarde la escribí. Pero no me atreví a publicarla, seguía atormentado por la culpa, y tuve que tomarme un descanso serio de Reddit. Esa noche, cuando me enteré de que mi suegra había fallecido, mi exmujer logró calmarse lo suficiente como para hablar con el policía con más claridad sobre lo que había pasado. Pero seguía alternando entre culparse a sí misma y culparme a mí. Le pregunté desde el otro lado de la habitación porque nunca me había contado lo de la enfermedad cardíaca de su madre, y ella me gritó que no era asunto mío. Pero eso explica por qué mi suegra solía ponerse la mano en el pecho de forma dramática y llorar tantas veces cuando no se salía con la suya. Mi ex acabó volviéndose loca en el baño que había estado usando desde que empezamos a dormir separados. Le pidió al policía un momento a solas y, tras cerrar la puerta, se volvió loca, salió unos minutos más tarde con aspecto enfadado, pero tranquila. Luego me dijo que yo iba a limpiar ese desastre. Volvió a hacer las maletas, se fue de casa otra vez al motel y me dijo que no volvería a menos que fuera a recoger sus cosas. Me sentí tan culpable que apenas pude funcionar durante días y tuve que pedir la baja en el trabajo por migrañas causadas por el estrés. Básicamente, pasé 3 días en el sofá, drogado con medicamentos. Pero después de eso, volví a ponerme las pilas.
Todos mis amigos me dicen que no fue culpa mía, yo no lo sabía y mi suegra estaba loca. De cualquier manera, lo hecho está, tengo que vivir con ello. Por desgracia, pasaron más cosas, que contaré en otra publicación. Actualización 3 días después, a las personas que me decían que no me divorciara, que mi esposa me quería, etc. No podían estar más equivocados, ni siquiera podía distinguir quiénes de ustedes eran trolls y quiénes simples ingenuos. Algunos incluso sacaron a relucir la religión, no me importa en absoluto la opinión religiosa de nadie sobre el divorcio. No son yo, no viven mi vida. Recuerdo un viejo ejemplo de un hombre rico que decía que sabía lo difícil que era pagar la gasolina cuando conducía un coche de $1.000.000. No puedes saber lo difícil que es pagar la gasolina cuando tienes suficiente riqueza para comprar un automóvil obscenamente caro. Del mismo modo, nadie puede afirmar que sabe si mi ex me quería o no solo porque sí, no vivían con ella ni con mi suegra, no sufrieron a manos de ellas. Así que no tienen razones válidas para decir que lo sabían mejor. Mi ex prácticamente me admitió a la cara que solo se casó conmigo por la seguridad financiera. Así que sí, tenía toda la razón, pasó años preparándome para poder atraparme en el matrimonio y pisotearme. Y sí, también tenía planes de atraparme con un bebé después de que yo iniciara el divorcio, lo he confirmado. Pero dejó de fingir que quería salvar el matrimonio después de que muriera su madre. En mi última publicación, conté cómo denuncié el acaparamiento de mi suegra, y su casa fue inspeccionada y programada para ser declarada en ruinas. Ella exigió a mi ex que pagara la reparación de la casa, pero cuando dijo que no podía pagar, su madre se enfureció con ella y murió de un ataque al corazón poco después. Tenía una cardiopatía congénita de la que yo no tenía ni idea hasta que estiró la pata. Durante años me dijeron que solo tenía una discapacidad mental, pero en realidad tenía el corazón débil. La posibilidad de que la echaran de la única casa en la que había vivido durante décadas le provocó un estrés excesivo, y su corazón no aguantó cuando atacó a su propia hija por no poder financiar la restauración de su casa. Sí, sigo sintiéndome culpable por lo que pasó, pero ahora es pasado. La casa de mi suegra fue demolida, no sé cuándo, pero aproximadamente una semana antes de escribir mi anterior publicación, fui en coche al lugar donde estaba su casa y ahora no hay nada más que un terreno baldío. Probablemente la casa fue declarada un riesgo biológico o algo así. No sé si mi exmujer es ahora la propietaria del terreno o si lo vendió, no lo sé. No puedo imaginar que mi ex haya heredado nada bueno del desorden de su madre, esa casa estaba tan mal que incluso vi una rata corriendo por encima de los trastos una vez. Muchos de los que comentaron anteriormente tenían toda la razón en que mi ex probablemente intentaba atraparme con su comportamiento de bombardeo de amor. Unos días después de que se fuera al motel cuando murió su madre, entré en el baño que ella destrozó para limpiarlo. Lo había dejado en muy mal estado el día que se fue, tras tener una crisis nerviosa allí. Pero, afortunadamente, solo se rompieron sus objetos personales, sin embargo, salpicó champú por todas las paredes. Mientras limpiaba, miré en la papelera y vi un frasco de pastillas con la etiqueta Apoyo a la fertilidad. Cuando quité el tapón del frasco, vi que el sello de papel estaba roto. Busqué en Google y descubrí que se trataba de unas vitaminas comunes para la fertilidad femenina que cualquiera podía comprar por internet o en una tienda, sin receta médica. Cuando mi ex vino a recoger más cosas suyas, la confronté. Ella admitió que esperaba quedarse embarazada para que yo no me divorciara de ella, pero eso fue antes de que muriera su madre. Después de eso, dijo que nunca más quería volver a tocarme, y se burló cuando le dije que yo ya sentía lo mismo hacia ella desde hacía tiempo. Nunca supe si mi ex puso algo en la comida o en la cerveza abierta que intentó servirme. Busqué por toda la casa cualquier otra cosa que pudiera ser una pista, pero no encontré nada, así que puede que solo quisiera emborracharme. No puedo expresar lo contento que estoy de no haber tenido un hijo con esta mujer. No me dejaron ir al funeral de mi suegra, aunque en realidad no quería ir. Mi ex me dijo específicamente que no me quería allí, y yo respondí que lo entendía. Pero luego mi exmujer publicó en internet que estaba furiosa porque casi nadie de su familia había acudido, ni siquiera su padre fue. Y luego mintió diciendo que yo había sido invitado, pero que me había negado a ir. Lo cual era totalmente falso, y yo tenía capturas de pantalla de nuestros mensajes que lo demostraban. Cuando mi ex se marchó de casa tras la muerte de su madre, volvió al motel para una estancia prolongada mientras trasladaba sus cosas poco a poco. O bien a un trastero, o bien a casa de una amiga, no lo sé, ya que no la ayudé. Según me contaron unos amigos, al final encontró un apartamento tipo estudio, pero odiaba vivir en un espacio tan pequeño después de haber tenido una casa. También la vieron muy triste en la lavandería local.
Nuestro antiguo casero accedió a quedarse con los muebles que ninguno de los dos podíamos llevarnos, ya que a sus nuevos inquilinos les encantaba utilizarlos. Muchos de ustedes pensaron que lo haría, pero mi ex no intentó sabotear la casa de ninguna manera, salvo por su rabieta en el baño. Sin embargo, se negó obstinadamente a ayudar a pagar un servicio de limpieza, dejó más que claro que lo hacía para fastidiarme. Así que, en lugar de perder el tiempo discutiendo con ella por eso, contraté yo mismo a un equipo de limpieza. Ellos y yo dejamos la casa impecable, y recuperé mi mitad del depósito de seguridad sin problemas. Después del funeral de su madre, mi ex entró en modo odio total. Empezó a hablar mal de mí en sus redes sociales y dijo muchas mentiras sobre mí porque me consideraba responsable de lo que le había pasado a su madre. Afirmó que yo era abusivo física, emocional y económicamente, lo cual no era cierto. Si acaso, ella era todo eso para mí. También menospreció el valor de mi colección de llaves maestras, que seguía afirmando que no valía nada. Sin embargo, mis amigos y antiguos amigos comunes ya habían difundido bastante lo que realmente había pasado, y comentaron sus publicaciones al respecto hasta el punto de que ella las eliminó. Pero seguí recibiendo mensajes de monos voladores enfadados, lo más común que decían era que había acabado con la vida de una anciana enferma por unas llaves. Les conté mi versión de lo que había pasado y les señalé que tenía muchas pruebas, incluyendo que me dijeron que no estaba invitado al funeral y mostrando capturas de pantalla de los mensajes de texto. Lamentaba que mi suegra hubiera fallecido, pero no podía prever que sufriría un infarto, y su casa estaba en tan mal estado que era completamente inhabitable. Unos pocos se disculparon, la mayoría simplemente dejó de hablarme y unos cuantos me llamaron mentiroso persistentemente, así que tuve que bloquearlos. Acabé poniéndome en contacto con mi ex para decirle que, además del divorcio, le pondría una demanda por difamación si no dejaba de publicar cosas sobre mí, lo cual probablemente no sería bueno para su carrera. Ya había hecho capturas de pantalla de todo lo que necesitaba de su perfil antes de que borrara las publicaciones. Bueno, ella intentó decir que la estaba chantajeando, pero dejó de hacerlo. Luego minimizó toda la situación diciendo que solo estaba enfadada en ese momento, pero sus mentiras siguieron siendo denunciadas y perdió toda su credibilidad. Pronto cerró por completo sus redes sociales y luego me llamó para culparme por ello, luego se burló de mí y me dijo que se alegraba de que me divorciara de ella. Me dijo que nunca la había satisfecho en la cama porque era demasiado convencional, y que deseaba haber vuelto con su exnovio. Eso me dolió un poco. Pero quiero aclarar algo, mi ex nunca me engañó. Mucha gente pensaba que sí, incluidos mis amigos. Pero no, solo pasaba mucho tiempo con su madre. También hablé con el hombre que salió con ella antes que yo, algunos de los antiguos amigos de mi ex seguían en contacto con él y me dieron su número. Me dijo que la dejó porque ella y su madre lo trataban igual que a mí después de que me casara, lo que significa que su amabilidad durante 3 años fue una jugada muy calculada. También supe por el que el chico que salió con mi ex antes que él también la dejó por las mismas razones, y él era su novio del instituto. Actualización 5 días después del incidente en las redes sociales, mi exmujer intentó una última medida desesperada para vengarse de mí, que fue localizar a mi madre, con la que no tenía contacto. Probablemente la encontró a través de Facebook, porque sé que mi madre tiene una página activa allí. Mi exmujer sabía perfectamente por qué no tenía contacto con esta mujer, le conté durante años las cosas que me había hecho mi madre narcisista, pero ella fue a verla de todos modos. O bien estaba buscando una figura materna sustituta, o simplemente lo hizo para fastidiarme, o tal vez ambas cosas. En cualquier caso, todos sabemos que es muy mezquina. A pesar de llevar años sin tener contacto, mi madre no estaba lejos, nunca me alejé mucho del lugar donde me crié. Y mi ex le contó a mi madre una historia muy embellecida y lacrimógena. Recibí una llamada de un número que no reconocí y resultó ser mi madre. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿cómo has podido? Ni siquiera me dio tiempo a hablar, limitándose a decir, no quiero oír tus excusas. Luego se puso a despotricar sobre las mentiras que le había contado mi ex. Terminé la llamada a mitad de su diatriba y bloqueé el número. Recuerdo que en ese momento pensé, genial, las dos personas que más odio en este mundo ahora se han unido. Mi ex también averiguó dónde vivo, no sé cómo. Pero ya no importa, lo que importaba era que apareció con mi maldita madre. Esta mujer era tan mala como la recordaba, excepto que ahora tenía el pelo teñido de rubio. Seguía vistiéndose como si negara su edad y seguía siendo crítica y narcisista. Pero en cuanto empezó a gritarme, perdí los nervios y les grité a ella y a mi ex, empecé a despotricar sobre todo lo que ella y su madre me habían hecho pasar, y sobre cómo no me sorprendía que mi propia madre loca se pusiera del lado de una mentirosa tóxica como ella sin siquiera preguntarme cuál era mi versión de la historia.
Acabé despotricando sobre un montón de cosas que habían pasado y, por una vez, mi madre parecía muy asustada de mí y ni siquiera intentó rebatirme. No sé cuánto tiempo estuve despotricando contra ellas, era solo un torrente de palabras y gritos hasta el punto de que casi me desconecté mentalmente mientras mi boca seguía hablando. Pero le conté a mi madre todo lo que mi ex y mi suegra me habían hecho. Sobre el robo de mi colección, sobre el acaparamiento de mi suegra y el estado de su casa, sobre cómo ella y mi exmujer me atraparon en un matrimonio falso, cómo mi exmujer admitió haber intentado engañarme para tener un hijo y luego trajo a mi propia madre para intentar fastidiarme. Miré a mi exmujer y le dije que si su gran plan era pensar que mi madre tenía algún poder sobre mí, era aún más tonta de lo que pensaba. Y sí, despotriqué sobre cómo ella pensaba que mi colección de llaves maestras no tenía ningún valor, y exactamente cómo y por qué no era así. Al final, la policía apareció porque un vecino les había llamado, tenía una cámara de CCTV dentro de mi apartamento vigilando la puerta, y vio lo suficiente. Así que había pruebas en vídeo de que, al menos, nunca les puse la mano encima a ninguna de las dos. La policía puso fin a la situación y se llevó a mi ex y a mi madre. Al principio, los policías pensaron que yo era el malo, un hombre adulto gritando a dos mujeres acobardadas no daba precisamente buena impresión, pero se tomaron el tiempo de escucharme y les mostré las imágenes de la cámara. Mi madre parecía realmente asustada por los policías y ni siquiera quería hablar con ellos, y mi ex sabía exactamente lo que haría si les mentía. Así que confesaron por qué estaban allí, pero afirmaron que solo pretendían darme una charla. ¿Quién sabe lo que habrían intentado esas dos si no hubiera sido por la policía y mi temperamento? No arrestaron a nadie, pero dejé claro que no quería que mi madre ni mi ex volvieran. Justo después de que se marcharan, fui a la comisaría y rellené un informe sobre el incidente para dejar constancia, por si acaso volvían a acosarme. Aunque uno de los agentes intentó decirme que era exagerado, ya que lo único que habían hecho era presentarse en mi puerta. También parecieron ofenderse porque presentara una denuncia contra mi madre y ex. Le dije que él no conocía a esas personas y que eran narcisistas implacables. Después de presentar la denuncia, llamé a mi mejor amigo y le conté lo que había pasado, me preguntó si quería ir a montar en bicicleta para despejarme, y le dije que sí. Salimos a montar en bicicleta hasta que se nos entumecieron las piernas. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a mi madre desde el número desde el que ella me había llamado y le expliqué algunas cosas con detalle, incluso le envié capturas de pantalla como prueba de algunas cosas. Me aseguré de hacerlo todo por mensaje de texto por dos razones, para no tener que escuchar su voz, y porque así podía hacer capturas de pantalla de todos los mensajes y dárselos a mi abogado para mi caso de divorcio contra mi ex. Mi madre dijo que ella le había contado una historia muy diferente, que yo había sido abusivo de varias maneras. Le dije a mi madre que era libre de tener una relación con ella, pero yo no quería tener nada que ver con ninguna de las dos, y llamaría a la policía si alguna de ellas se presentaba en mi apartamento, o en cualquier otro en el que pudiera vivir en el futuro. No me respondió durante varios días. También envié mensajes sobre lo que había pasado a otros familiares y les pedí que los reenviaran por si acaso mi ex también acudía a ellos llorando. Supongo que fue lo suficientemente inteligente como para no molestarse en hacerlo, porque ninguno de ellos supo nada de ella. Mi ex terminó teniendo una gran pelea con mi madre, en la que mi madre la echó de casa. Mi madre finalmente me respondió y me dijo que no estaba dispuesta a arriesgarse a quedarse del lado de ella cuando eso significaba verse envuelta en el fuego cruzado. Luego me dio una breve especie de disculpa, la cual acepté como suficiente, porque conseguir que mi madre se disculpe por algo es como sacarle una muela. Le dije que seguía sin querer tener relación con ella porque sé que sigue defendiendo la forma en que me crió, me dijo que lo entendía y luego me deseó una buena vida de forma algo pasivo-agresiva. Entonces volví a bloquear su número. Mi ex aún no ha contratado a un abogado para nuestro divorcio, ni entonces ni ahora. Estoy bastante seguro de que se da cuenta de que no puede ganar con todas las pruebas que tengo contra ella, cada tontería que hizo le dio a mi abogado más munición con la que trabajar. No ha estado defendiéndose mucho, no es que haya nada por lo que luchar. Nuestra antigua cuenta bancaria compartida y la casa alquilada eran nuestros únicos bienes comunes, pero quité mi nombre de la cuenta y ambos nos mudamos de la casa. Mi crédito está bloqueado, tengo cámaras y no voy a tolerar ninguna tontería por su parte. Creo que ahora puede que me tenga miedo. Poco antes de que volviera a publicar, ella también se mudó fuera del estado, al parecer, la trasladaron en el trabajo y notificó a mi abogado que se marchaba y a dónde iba, pero volverá cuando tenga que comparecer en el tribunal. Así que, a menos que ocurra alguna locura, no tendré que volver a actualizar hasta después del divorcio. Actualización 2 meses después, ahora soy oficialmente soltero, ya que mi divorcio terminó hace un par de semanas.
Mi exmujer intentó alargar un poco las cosas, y me molestó con la ayuda de un mono volador, de última hora, lo cual fracasó estrepitosamente. De hecho, diría que mi ex parece bastante destrozada ahora. Aparte del hecho de que su madre no solo era una carga económica y emocional para ella cuando aún vivía, mi ex también dependía en gran medida de su amor y su aprobación, en parte porque su padre las abandonó a ambas. Por supuesto, mostrar piedad filial a un narcisista es exactamente lo que ellos quieren. Así que mi ex tomó algunas decisiones equivocadas. Después de la muerte de su madre, intentó hacerme pasar por un infierno otra vez, pero terminó rebotando en ella repetidamente. Para resumir todo lo relacionado con esa mono volador, en un párrafo. Ella se puso en contacto conmigo a mediados de agosto y me despertó a las 7 de la mañana de un domingo. Contesté el teléfono por reflejo, y esta mujer era toda una diva, si esa es una descripción adecuada. Esta última mujer se enfadó conmigo de una manera similar a como lo hizo mi madre cuando mi ex fue a llorarle, y básicamente intentó empezar una discusión conmigo. Primero me preguntó si era OP, y luego soltó un ajá cuando respondí. Luego empezó a acusarme y siguió diciendo que necesitaba a Jesús, estaba demasiado cansado para que me importara, así que colgué y bloqueé el número. Aún así, me arruinó el domingo. La moñita intentó atacarme en las redes sociales, ese fue su gran error. Su cuenta tenía su nombre y su foto, le dije que presentaría una denuncia por acoso contra ella si no me dejaba en paz, ella se cayó inmediatamente y me bloqueó. Entonces me puse en contacto con mi ex por mensaje de texto y le dije que me daba igual que nuevos amigos hiciera. Si seguía intentando difamarme contando mentiras sobre mí a la gente, la demandaría, ya tenía las pruebas que necesitaba. Sorprendentemente, admitió su culpa, me dijo que no volvería a ocurrir y ahí quedó todo. Volviendo a mi divorcio, hace unos meses un comentarista me asustó un poco al decirme que el momento en que la policía apareció en mi puerta cuando mi madre y mi ex estaban allí era demasiado conveniente, y que podrían haberlos llamado con antelación para que aparecieran justo cuando yo estaba enfadándome con ellas. Pero yo tenía cámaras de seguridad que probaban mi inocencia y que ellas me habían provocado. Por si acaso, le pedí a mi abogado que investigara un poco y, afortunadamente, no hubo juego sucio. Así que supongo que realmente fue un vecino quien llamó a la policía, pero sigo sin saber quién. Dicho esto, si hubieran sido mi ex o mi madre quienes llamaron, podríamos haber hecho que mi abogado lo utilizara como munición para una denuncia policial falsa. Pero al final no importó, mi abogado y yo teníamos un buen montón de pruebas para utilizar en el juicio de divorcio. Incluso el mono volador de última hora se añadió a la pila. Sigo yendo a terapia, y me han dicho que, aunque mi pasado con mi madre, mi exmujer y mi suegra fue un desastre, lo hice bien a pesar de las circunstancias. Pero sigo teniendo problemas de confianza con las mujeres que acabo de conocer, y me va a llevar tiempo mejorar. Estoy bien con mis amigas y otras mujeres que conozco desde hace tiempo. Pero a cualquier mujer nueva con la que hablo, o incluso me siento atraído, también la evito instintivamente. Mi terapeuta estuvo de acuerdo conmigo en que renunciar al matrimonio para el resto de mi vida está bien, y que no todo el mundo tiene que ajustarse a eso. Pero en el fondo, instintivamente veo a cualquier mujer nueva como algo malo de lo que hay que evitar acercarse, y he estado trabajando para mejorar en eso. Mi ex finalmente admitió su derrota en el tribunal de divorcios y terminó trasladándose de su trabajo, se mudó a otro estado y solo la volví a ver en persona en la audiencia final de divorcio. Ella no contrató a un abogado para el divorcio como yo, quizás sabía que ya estaba perdida, o quizás simplemente no podía permitírselo. Sus finanzas no eran tan buenas como las mías, ya que anteriormente le había dado mucho dinero a su madre. De hecho, en el divorcio descubrí que su crédito no era bueno. Técnicamente no estaba por los suelos, pero tenía deudas que pagar que yo ni siquiera conocía y que se remontaban a antes de casarnos. No tengo detalles sobre esas deudas, solo sé que existen, pero mi ex admitió que esperaba que yo la ayudara a pagarlas. Es decir, esperaba que yo las pagara después de convertirme en su perro faldero. Pero ella y su madre tocaron mis puntos más sensibles y me rebelé. En cualquier caso, básicamente nos dio a mí y al tribunal aún más confirmación de que solo se casó conmigo por seguridad económica. Mi ex evitó en gran medida insultarme durante las audiencias de divorcio, mucho menos mirarme. Al principio intentó actuar como si me tuviera mucho miedo, y seguía afirmando que su madre había muerto por mi culpa. Admití haber denunciado la casa de mi suegra, que era una acumuladora compulsiva, pero nunca imaginé que le daría un infarto. Además, la casa era inhabitable y suponía un peligro para mi suegra y las personas que la rodeaban. El juez se horrorizó al conocer toda la información sobre su estado, que mi ex no pudo negar.
El juez también se dio cuenta de todas las tácticas de manipulación de mi ex después de ver toda la información que tenía sobre ella y su madre. Una vez descubierta, dejó de llorar, se enderezó y se quedó con cara de derrota. Pero entre las estúpidas tácticas que intentó, estaba hablar de mi bicicleta. Creo que en ese momento solo lo hacía para alargar las cosas. Le dijo al juez que odiaba las bicicletas, y que, como su, ahora ex, marido, debería haberla apoyado no teniendo una bicicleta, y mucho menos teniendo una tan vieja y destartalada en casa. Describió mi vieja bicicleta como una cosa oxidada que tiró porque le molestaba verla, luego me miró y me dijo que ir al gimnasio debería haber sido suficiente para mí. El juez la miró como si fuera una idiota y le dijo que la bicicleta era completamente irrelevante, y luego pasamos a otro tema. Y justo cuando terminó el divorcio, mi ex me acorraló en el vestíbulo y tuvo que hacer de la bicicleta su última burla idiota hacia mí, diciéndome que esperaba que disfrutara montando en bicicleta, porque obviamente disfrutaba más montando en bicicleta que con una mujer tan guapa como ella. Le dije que había muchas cosas que podría decirle en ese momento, pero ya estaba harto. Así que le dije que dejara de comportarse como una niña, que se había acabado y que me dejara en paz para que pudiéramos seguir con nuestras vidas. Salió dando un portazo. Esa fue la última vez que la vi en persona. No teníamos ningún bien común, la casa en la que vivíamos juntos era alquilada, ambos teníamos nuestros propios vehículos a nuestro nombre, no teníamos hijos y ganábamos más o menos lo mismo. Pero yo seguía teniendo ventaja con las grabaciones, las cámaras de seguridad, los registros bancarios, las capturas de pantalla de las redes sociales, los mensajes de texto, el hecho de que ella involucrara a mi madre, la moñita y otras cosas de las que he hablado en estas publicaciones. Mi ex no negó nada de lo que se le presentó después de ver todas las pruebas, así que al final solo habló de cosas sin importancia antes de aceptar finalmente un divorcio amistoso y limpio. Sin pensión alimenticia, simplemente tomamos caminos separados. Alguien aquí también me aconsejó que solicitara que mi ex volviera a usar su apellido de soltera, lo hice, ella aceptó sin problemas. Por alguna razón, me llamó y hablamos por última vez por teléfono la semana pasada. Admitió que, aunque todavía me odia con pasión, finalmente se dio cuenta de lo que su madre tóxica le había hecho. No sé hasta qué punto me lo creo, pero ya no importa. Dijo que había hecho nuevos amigos después de mudarse y que, por una vez, solo tenía que mantenerse a sí misma y a nadie más. Le deseé lo mejor y eso fue todo, al menos no terminamos mal, tampoco muy bien, simplemente muy neutral. Ahora soy un hombre libre, y espero que mi próxima pareja, si es que la tengo, no sea como mi ex. Esto es todo por ahora. Suscríbete para conocer más historias interesantes y estar al día con las actualizaciones. Nos vemos en el siguiente video.